Bueno, buenas noches principalmente a ustedes por venir. Es impresionante que venga gente y tenga ganas de discutir el marco normativo actual en un ámbito de cierto punitivismo, ¿no? Los intensos y con un poco de calma, y no sabemos nunca cuándo vamos a tener un problema, porque hay gente con la intención de que tengamos problemas, como lo es el Poder Judicial o el Ministerio del Interior, con un discurso a su vez de Daniel Radío, de la Junta Nacional de Drogas, sobre prácticamente liberar todo, o por lo menos regular todo. No hay política de Estado ya en cuanto a la regulación y las drogas por parte del Estado uruguayo. No lo hay, está comprobado. Por eso por varias cosas más que vienen sucediendo, y son públicas de la prensa de todos los días, por ejemplo, y lo que sabemos que es así en Seguridad Social. Ya trascendió. En particular, la regulación estuvo muy buena. Fue un quiebre de Uruguay, que fue declarado mundialmente un país de libertad, junto con la regulación de la marihuana, junto con la ley del aborto, ¿verdad? Que no era exactamente ese el nombre, pero como quedó. Y el matrimonio igualitario y más nivel. Es una agenda de derechos intensa que tuvo sus propios problemas para desarrollarse con el gobierno posterior de Tabaré Vázquez, pero tiene un pico de enfrentamiento y de combate prácticamente de guerra a la droga por parte del Ministerio del Interior y algunas fiscalías. ¿Ah? No voy a nombrar a nadie porque estamos haciendo un streaming, les aviso, entonces no voy a tener el compromiso de tener un problema con dos señoras fiscales, por ejemplo. Pero bueno, particularmente agradecido a los compañeros que vinieron. Tenemos en la punta a Martín Fernández, abogado, penal, ¿no? Sos penal, ¿no? Por lo menos docente, sos salado. Martín es un tipo muy fuerte en la legalidad de las drogas y está formado en políticas de drogas. En particular, en políticas de reducción a partir de aquella clase modular que se empezó a dar por iniciativa de la Junta local, ¿verdad? Eso estuvo brillante, en el momento justo. Tenemos a Miguel Estefan, que es de la EPECAN. Él principalmente conoció o disfrutó o pasó por la marihuana y sigue pasando porque fue paciente oncológico en un momento. Funda la EPECAN, que dice consecuentemente, y siempre lo dice, más vale pedir disculpas que pedir permiso. Es una frase que siempre me acuerdo. Es real lo que estoy diciendo, ¿verdad? Nada, alguien que formó una asociación de pacientes desde la inexistencia de un marco legal. Es muy loco, ¿no? Tenemos a Alejandra Paulis, que es directora de la RUCA, la red uruguaya de cannabis medicinal. Ellos están físicamente en la costa, pero bueno, tienen vínculo con todo el país, me imagino. Genial. Bueno, es ella, es fitoterapeuta y hace un muy buen laburo desde la figura de la asociación civil, que en realidad existe, que está en la ley 19847, pero asociaciones de pacientes, onda clubes, pero de pacientes, ¿no? De uso terapéutico, medicinal, ¿no? Pero no se implementa. Entonces hay una rareza en el cotidiano en cuanto a la aplicación de la norma y qué podemos hacer que no. Bueno, venimos con buenos temas, no vamos a hablar de todo eso. Después tenemos a Bruno Calleros. Él es referente, es uno de los referentes absolutos del histórico movimiento de la liberación del cannabis, que fue uno de los originarios que empezó a mover en la calle, ni más ni menos, toda la propuesta de legalizar la marihuana. Bueno, esa fue la patada social al sistema, que termina produciendo no sé cuántos años. ¿Cuándo arrancaron, no? 2007. 2007, bien. Llevó a que en 2013 se terminara con la regulación de la marihuana después de un intenso debate. Bueno, buenísimo. Tenemos a Julia Galcerano, me voy a correr para que la vean bien. Julia no precisa presentaciones. Es una médico muy conocida, muy querida. Pertenece a una asociación en la cual hoy no viene en representación, mira, a título personal, pero es fundadora de la SUEN, la Sociedad Uruguaya de Endocannabiología, o sea, la que prácticamente marcó la línea científica en cuanto a la marihuana, ¿correcto? Y es una gran luchadora social. Es médico internista, es endocannabinóloga y es de las primeras genias que se le ocurre trabajar científicamente la marihuana con una visión y con un deseo de lo natural, en realidad. Pero bueno, el sistema está bravo, ¿verdad? Está chocante. Vos tirás cómo está. Y vamos a empezar con Martín, si te parece, ¿sí? O contigo, porque están cualquiera de los dos, si están justo en la punta. Voy para allá porque fue lo que hablamos. Permiso, Julia. Gracias por venir. Martín.
tardes, ¿cómo están? Compartir este espacio que hace tantos años también venimos estando, militando. Del 2007 ahora tenemos más canas, menos pelo, más panza, pero bueno, seguimos viniendo siempre. Y bueno, la realidad legal va cambiando. Para nosotros, yo trabajo en una institución que se llama IESUR, apoyó en su momento, por supuesto, la regulación, pero también en otros ámbitos como la Facultad de Derecho, conjuntamente, bueno, la iniciativa del doctor Diego Silva Forné, que es uno, digamos, de los impulsores de esta legislación del 2013, de la que hacía Julio referencia. También estamos en ámbitos de investigación y de enseñanza dentro de la Universidad de la República, que es un motor muy potente para la investigación, para la innovación, para el desarrollo de nuevas políticas. Y particularmente lo que estamos haciendo, es mucho. Yo estoy acompañando a Diego, bueno, grupos de investigación sobre políticas de drogas, pero a su vez también una materia optativa específica que se lanzó el año pasado, porque advertíamos con Diego que el derecho penal, o el Instituto de Derecho Penal, no estaba dando cuenta de la segunda causa de encarcelamiento de personas en Uruguay. No estaba dando formación en ese sentido. A estas personas, que son estudiantes de Derecho, que son quienes después van a ser abogados, defensores, fiscales, jueces. Entonces, estábamos dentro de la Facultad de Derecho, que es el ámbito natural, donde se tienen que formar personas en una política de drogas, desde una perspectiva de derechos humanos, y estábamos dejando pasar generaciones y generaciones de personas que no escucharan lo más mínimo del tema de drogas o lo más mínimo de un análisis de los delitos de estupefacientes desde una perspectiva de las personas, desde una perspectiva de derechos humanos. Entonces, a partir del año pasado, se hizo esta primera edición de la optativa que tuvo gran éxito, más de 40 estudiantes inscriptos, y este año vamos a tenerla de nuevo en el segundo semestre. Lo que nosotros queremos es instalar dentro de la Facultad de Derecho un espacio de reflexión con los estudiantes, que sea una materia de grado, no un curso de posgrado que haya que pagar después cuando uno más o menos esté interesado, sino que todas las personas que pasen por la facultad puedan tener la oportunidad de formarse en una política de drogas y especialmente en derecho penal desde un punto de vista mínimo, de que entienda que la cárcel no es la primera opción, de que entienda que la cárcel en todo caso debe estar reservada para los delitos violentos, y los delitos que tienen que ver con el narcotráfico de verdad, ¿no? Con escenarios de pequeños microtráficos o incluso tráficos para subsistir o tráficos por amenazas, digamos, como se da las situaciones del ingreso de sustancias por parte mayormente de mujeres, que es lo que más se ha incrementado a partir de la ley de urgente consideración, tráfico de ingreso de sustancias a establecimientos penitenciarios. Entonces, me parece importante decir esto. Se está haciendo un esfuerzo dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República porque exista un ámbito de formación de grado para los estudiantes y que puedan pasar por ahí. Eso como primera cuestión. Luego, desde el punto de vista legislativo, estamos peor que en el momento en el que se regula el mercado, ¿no? Ahí había una apuesta muy fuerte a separar la respuesta estatal, una respuesta estatal que podía estar dada por lo administrativo, es decir, bueno, los problemas que hubiera con autocultivadores, que hubiera con clubes o con el acceso a farmacia, bueno, generalmente no generan mayores problemas, pero lo que se tuviera que discutir ahí, cantidades, problemas con el tipo de sustancias, etcétera, quedaran reservados al ámbito administrativo y solo pasáramos al ámbito penal cuando nos encontrábamos en escenarios de tráfico, ¿no? De salir del uso doméstico para sí o para compartir en el hogar. Entonces, me parece que esta regulación que vino con todo este ímpetu, ¿no? Que llevó muchos años de militancia, de pulir, de llevar un texto, luego a partir de que se empezó a radicalizar la respuesta con los temas de estupefacientes, por ejemplo, en el gobierno anterior se dicta una norma que obliga a los fiscales a pedir la prisión preventiva en el caso que sea de estupefacientes, sin discriminar cualquier caso de estupefacientes.
el más grave y el más leve. Entonces, esta legislación, que a veces uno dice, no, porque la ley de urgente consideración es la que ha generado... No, ya veníamos de antes. ¿Sí? Entonces, si vos obligás en un sistema acusatorio a un fiscal, el sistema acusatorio básicamente es el que enfrenta de fiscal y defensa y decide juez sin haberse contaminado digamos, de las cosas anteriores. No investigó, no participó, no le libró órdenes a la policía ni nada. Entonces, en el sistema acusatorio, decirle a un fiscal que tiene ya el partido prácticamente ganado de la prisión preventiva, porque si lo tiene que pedir es como ya un 1-0, hablando en términos futbolísticos. Entonces, esa fue la primera reforma que complicó la respuesta del Estado. ¿Paro? ¿Paso? Si ya cerraste. No. Un segundo más me tomo para explicar que con la ley de urgente consideración lo que se hizo fue eliminar la posibilidad de tener respuestas alternativas a la privación de libertad y además incrementar las agravantes que ya mencionaba, que como es, por ejemplo, el ingreso a establecimientos penitenciarios. Esto volvió o retrotrajo al régimen punitivo del decreto 1494, que es de la época de la dictadura. O sea, volvimos a tener el régimen de agravantes de la dictadura. Hay una pregunta. Parate, por favor, porque el teléfono señalante con la señal. La lista de supervisiones, ¿no? Porque el Guzmán está dado por lo de la Convención de Nueva York. Sí, hay 3 listas. Hay varias convenciones, hay varias listas. Y de esas listas, yo en el artículo del 20 se fue excluido el cannabis. Sí, el tema es que pasó a otra lista, sigue estando, o sea, fue movido la lista. Salió de la lista 1. A nivel de la cocaína, No, perdón, salió de la lista 1, Pero salió de una lista y pasó a la otra. Sí, pero a los efectos de estar en la lista sigue estando en lista. Exacto. No, era eso, que salió a tu pregunta. Estaba en la lista 1 y se pasó a la lista 4, a otra categoría, pero sigue estando en la lista de estupefacientes, por eso que lo hacen, digamos. En realidad lo que era que era peligroso para la salud, pero quedó como que no tenía beneficios para la salud, que es lo que estamos peleando. ¿Está bien? Yo quería agregar a la conversación antes que continúe, como dato, antes que continúe Bruno, por un segundo. Tener en cuenta que hubo una intención de un proyecto de ley para eliminar directamente la marihuana y el THC y el CBD, etcétera, etcétera, de la lista prohibida. Se presentó ese proyecto, pero no caminó más, se desapareció. Estaba excelente, obviamente. Si lo hubieras leído, te gusta. Bueno, gracias a todos por participar. Un poco la idea de esto es presentar cuál es la situación actual, más que hacer mucha historia tampoco, aunque es indispensable saber de dónde venimos y así poder caracterizar la situación actual. Pues para nosotros, como organizaciones sociales, la visión que tenemos es que ha aumentado el punitivismo de una manera bastante radical, en función, obviamente, de cuál es la composición actual de los agentes del Estado y del gobierno, ¿no? Hay una evolución en lo que son las instrucciones fiscales, una instrucción fiscal del año 2016 o 2017, por así, después del 18 capaz, pero fue después del 2015 cuando hicimos junto con el Ministerio del Interior, el protocolo de actuación policial, que fue una reglamentación de la actuación de la policía bastante avanzada, digamos, con mucha voluntad política del gobierno de la época, la cual la instrucción fiscal aquella, la número 12 decía en aquel momento, por el orden que tenían en ese momento, con participación de la sociedad civil, levantaba un poco el contenido de ese protocolo de actuación policial y incluía conceptos como los de Silva Forné en cuanto a cómo interpretar las distintas circunstancias, para no ser demasiado específico, las distintas circunstancias donde está el delito y donde está la falta administrativa y cómo actuar en consecuencia. Eso
fue barrido de alguna manera. Yo no recordaba esa parte que contaba Martín recién de ya la instrucción fiscal del gobierno pasado, pero la nueva instrucción fiscal concentrándose nuevamente en el microtráfico, entendiendo como microtráfico cualquiera que intercambie un cigarrillo de marihuana o medio cigarrillo de marihuana, e inclusive, y lo ha dicho una fiscal en conferencia de prensa hace poco rato, en una ronda donde fumamos varios, que nos convidamos el cigarro de marihuana, que es lo mismo que se decía en la dictadura, vamos a entenderlo, ¿no? Una ronda de marihuana es que cada uno que le pasa el cigarro al otro está cometiendo suministro. O sea, es retroceder todos los pasos avanzados en el concepto. Obviamente se generaron instrumentos, uno de ellos, el más reciente, es el de la LUC, donde es inescarcelable los delitos, donde establece que quien se exceda de las cantidades que no son taxativas de la ley original, la adicional de 172, o sea, los 480 gramos, las 6 plantas, ya comete delito, ¿no? Entonces, cambia la interpretación de la ley, y lo que eso genera, con otros instrumentos como el juicio abreviado, con instrumentos inventados como el allanamiento voluntario, genera procesamientos injustos, totalmente injustos a nuestra manera de ver, genera una persecución en la cabeza de las personas y una sustancia, una planta, un consumo que venía siendo normatizado y venía liberándose en la cabeza de la gente, de cómo interactuar con eso, porque hoy todos y todas sabemos que se habla en los lugares de trabajo, se habla en los hogares, se puede tener un manejo mucho más libre, inclusive en cuanto a cómo prevenir riesgos y daños también, porque que los puede tener, como cualquier cosa que se consume en realidad. Cada cosa específicamente se está retrocediendo, se está volviendo al miedo, se está volviendo al pánico, porque muchos conocemos totalmente injustos donde las penas son inescarcelables y terminan 2 a 4 años firmando un juicio abreviado. Por eso nosotros hablamos de no más presos por marihuana. Lo ponemos genéricamente porque hay una generalidad de casos diferentes. Nos preguntaban en la prensa, pero entonces ustedes que defienden el narcotráfico, ¿dónde está el límite del narcotráfico? No, el narcotráfico es una organización internacional llena de armas que no solo trafica marihuana, trafica otro montón de sustancias y además genera todo lo que genera. Nada tiene que ver el narcotráfico con el excedente de alguien que puso una planta en el fondo de su casa y en vez de darle 480 le dio 600. ¿Y qué pasa con los 120? No hay un mecanismo además para el excedente que hacer con él. Pero además se han dado casos mucho peores que esto, porque eso sería llevarlo al límite de la frontera de las cosas, ¿no? Donde la gente presionada y con el susto, aún no superando las cantidades, termina igual procesada injustamente. Ni que hablar de las situaciones ya mucho más sensibles, mucho más patéticas de esta sociedad, como son, lo que decía Martín también, el ingreso de drogas a las cárceles, fundamentalmente por mujeres jóvenes presionadas por una situación de extrema vulnerabilidad, donde nosotros también ponemos acá en este programa. El principal problema es que no hay una vía de acceso legal, por las 3 vías de acceso legal, a quienes están privados de libertad, como puede haber una vía de acceso para muchos otros productos que sí tienen, ¿no? Entonces habría que buscar solucionar eso por ese lado, que no estaría generando ninguna situación dentro de las cárceles, más bien todo lo contrario, por lo que dicen los distintos actores penitenciarios. Cuando la marihuana está presente en las cárceles, baja aquello, baja la presión, baja todo el conflicto de alguna manera, no es ninguna solución, no estamos diciendo eso, pero tienen derecho a acceder. Y genera lo que está generando, el aumento radical en el procesamiento de mujeres jóvenes, sobre todo a partir del ingreso a las cárceles. Y realmente estamos en una situación complicada, tenemos que volver a organizarnos, a resistir, a retroceder en nuestros derechos, dar la pelea, y bueno, un poco es intentando hacer hoy. Con este foro, con esta marcha, seguiremos teniendo actividades en lo que va del año. Este año se cumplen los 10 años. Esperemos más voluntades, más organizaciones
del espectro que defienden este proceso para por lo menos hacer una gran movilización rumbo a diciembre y demostrarle que la sociedad uruguaya acepta este proceso, o por lo menos hay un gran sector de la sociedad uruguaya que está dispuesto a defender estos derechos adquiridos. No vamos a hablar de lo medicinal porque para eso tenemos una presencia en el panel importante, así que le paso de repente a Julio si quiere expresar también más ideas sobre el tema. ¿Cómo no? Como dijera Martín Fernández en un debate, Julio siempre va a querer. Siempre me acuerdo, me mata de la risa, pero es verdad, siempre quiero. Bueno, bien, gracias Bruno. ¿Sí? Por supuesto que voy a decir, oye, a vos te parece que me voy a perder ese momento. Le doy la bienvenida a Daniel Radino, secretario nacional de Drogas, o presidente nacional de Drogas, como prefieran. Y a su querida madre. Muchas gracias. Muy buen momento, pero vamos a seguir. Bueno, en ese sentido, que dice Bruno, se produce una coyuntura donde se articula una vuelta del prohibicionismo a nivel institucional y a nivel legal, principalmente desde el Poder Judicial y el Ministerio del Interior. Y una intención de Daniel, de la Junta Nacional de Drogas, con un discurso que es muy cercano al nuestro, y es muy válido, y es muy valioso, sobre cierta regulación de todas las drogas y que el mercado del cannabis en realidad debería ser más incluyente y que permitiera mayor desarrollo de la población. Bueno, desde aquí voy a hablar mucho, así que ahí vamos a hablar de las diferencias, Daniel, pero realmente muchísimas gracias por venir. Vamos arriba. Seguir produciendo esta coyuntura donde hay fiscales puntuales que no tienen una buena visión del uso de drogas y se concentran sobre todo en procedimientos sobre cannabis. Procedimientos que son repetitivos en esa conducta y que son desastrosos, hay que decirlo, incluso desde el propio vista técnico legal. Cualquier duda que tenemos a Martín por suerte. Pero bueno, se vienen produciendo ridiculeces como formalizar a un usuario, eso ocurrió en Dolores, ¿no? Y el tipo termina sin haber cometido un delito, porque le hicieron un allanamiento, había 8 o 9 cogollos arriba de su mesa, el juez lo formaliza. 11 meses con prisión primero, después domiciliaria, hasta que logramos que una abogada se interesara realmente y supiera de qué estaba hablando cuando hablara de drogas, y logró sacarlo, porque el razonamiento es tan básico que es ridículo hasta llegar a necesitar una abogada. Porque la ley debería aplicarse en el sentido, desde que el año 1974, el uso de drogas en Uruguay está despenalizado. En otros países no ocurre. De hecho, esa fue la base del razonamiento para la elaboración de la regulación y el amplio debate. ¿Cómo es tan contradictorio que yo pueda consumir drogas pero deba comprarlas ilegalmente y sin cometer un delito me hubiera metido en el acto ilegal, ¿no? Un acto punible. En parte ahora quieren eso, hay un mensaje de realización de eso, de parte de cierto sector de las instituciones, como ya dije, principalmente Poder Judicial, en la contradicción absoluta, donde se puede afirmar, lo he dicho, sin punimientos, que no se puede hablar de la regulación como una política de Estado. Y en realidad se sigue aplicando la moral relativa, en lugar de la sana crítica, en los procesos judiciales y en la operativa policial. Durante todos estos años, en algunos gobiernos más, en otros menos, se ha producido una confrontación de la institución, de la inercia institucional, digo yo, ¿no? La policía perdió con la regulación sus capacidades sobre la marihuana, sus capacidades de acción sobre la marihuana. Bueno, principalmente recientemente viene con un pronunciado deseo de recuperar ese control sobre la marihuana. Lo ha demostrado con el artículo 72, donde pretendían los datos que estaban protegidos por habeas data. Ha dicho que de su intención en ese propio artículo 72 de llevar adelante la potestad policial de ingresar a los hogares porque podían inspeccionar los cultivos, potestad que es delito. Entonces hay una clara intención de recuperar potestades que perdieron mediante una ley que te habilitaba a vos a la libertad. Pero que parte fue muy mal implementada, y esa no fue una decisión reciente, esa es una decisión desde el inicio. La decisión política de basar esto en el capital y no en el desarrollo de las personas. Entonces repite una estructura de prohibicionismo que ahora se puede llamar de prohibicionismo económico o si uno se pone muy estupa, de clase. Porque lo es. Es una nueva forma de prohibicionismo y una ley que es muy buena,
termina en su implementación siendo excluyente, aplazando el acceso de las personas, porque hasta el día de hoy la población en realidad no tiene un acceso real a la cannabis medicinal terapéutica. Solo haremos después. Miguel tuvo que agarrar y hacer la meca. Muchachos aquí vienen hace rato trabajando y tuvieron que adaptarse a una ley 19847 votada por unanimidad, pero que fue borrada con el codo lo que se votó con la mano, diciembre de 2019. La implementación se hizo larga, se creó una comisión a nivel del Ministerio de Salud Pública, dominan los químicos farmacéuticos, que ya nos dijeron cuando discutimos esta ley, que en realidad lo discutimos y analizamos alguien más por nosotros, ¿no? De que ellos no veían posible que la pequeña producción o los aceites artesanales pudieran ser legales o habilitados por seguridad biológica. Fue lo que declararon. Pero principalmente no podíamos dedicarnos a esa actividad porque no teníamos plata. Entonces, en el sistema punitivo de lo que quieren acercar y criminalizar y acercar una cultura de la marihuana, o si prefieren, de la cannabis, a una visión de guerra de las drogas, haciéndote chivo expiatorio en los números de seguridad cada vez que en el año se liquidan los números de seguridad, porque lo único que hay es prácticamente incautación de marihuana, que uno mira los camiones cuando se le cae una lágrima en el ojo porque ve un lote de plantas en un camión de basura yendo a quemarse. Y la gente que perdió por eso, porque atrás de las plantas que había en ese camión hay gente presa. ¿Pudieron los muchachos que están presos romper parte de la ley? Pero eso no significa que moralmente, a esta altura del partido 10 años más tarde, moralmente esté bien lo que sigan. Porque lo que no es moral es hacer la isla del árbol caído, porque todo el mundo estaba deseando hacer lo que los tipos hicieran y tener la oportunidad legal de hacerlo. Pero el sistema sigue excluyente económicamente en base a los costos y la tecnología de los cultivos para poder desarrollar cada actividad, no ya la marihuana medicinal ni la cannabis terapéutica, como quieran llamarlo. Constantemente en implementación, una exclusión del pequeño productor que tiene la capacidad de dar acceso a la gente de cualquiera de los aspectos de la marihuana, y se le sigue condenando. Sigue siendo presa por 3 agentes la gente, sigue siendo presa porque vendió 4 pasos, o el loco de Rivera que cambió unas flores por un tali de tambor, de cinto de tambor, ¿verdad? Un mensaje de 2018, y el caso fue el año pasado, la operación Yandutí. La tipa buscó un mensaje de 2018 para condenarlo. Ahí estuvo su prueba, y declaró a una cuerda de tambores organización para delinquir. Dice que se juntaban a tocar el tambor y fumaban porro, que tenían su forma de vínculo y intercambio de marihuana, del tipo que fuera, en una chiquitez inmensa, al lado de lo que significa la violencia del verdadero narcotráfico. Recientemente tenemos declaraciones de fiscales y de policía. ¿Dónde está esa criminalización? Absolutamente. Vos, por fumar marihuana en este momento, según algunas lecturas y algunas expresiones, no existís, sos un criminal. Quieren volver a eso. Vos estás teniendo una actividad totalmente legal y los tipos buscan condenarte. Y el primer logro de eso fue el artículo 72, por suerte, que lo sacamos acá abajo. Decidieron sacarlo. Pero es lo que hace a esa criminalización. La LUC repite las cantidades en el capítulo de seguridad pública y de drogas. Entonces, ahí se habla de las cantidades. Dice específicamente, estarán exentos de penas quienes estoquearen hasta 480 gramos de su cosecha anual, tuvieran hasta 6 plantas, hembras, no sé qué, no sé cuánto, en las unidades floridas, y portar hasta 40 gramos de marihuana en calle. Existe una figura que se llama hipótesis de tenencia no para consumo, que es de la ley 14.294, la ley del año del ñaupa, ¿no? En realidad. Y los tipos interpretan esas cantidades, al no especificar mayormente el artículo, está re mal redactado. El juez y la fiscal que quieren pueden condenar a alguien porque entienden que las cantidades que el tipo porta no son para su consumo. Tiene la intención de vender porque el juez o la fiscal piensa eso y así lo quiere condenar. En la realidad no hay nada. No hay mensajes que lo comprometan, no sé, no tiene un plasma de 140 pulgadas. Estamos hablando de una cosa que nada que ver. Gente que realmente no tiene que estar en Cana, ha terminado en Cana por la hipótesis de tenencia no para consumo y raramente por suministro a título no oneroso. Yo comparto un porro contigo y soy condenado. Y hay fiscales, como lo dijo Bruno, que han afirmado eso. Entonces hay que agregar algo, que bueno, hay que pararse, hay que venir aquí a discutir las cosas y hay que lograr a 10 años, lograr el análisis institucional de todo esto.
y que se tome mínimamente una postura y encuentre la transformación de la regulación de las drogas, que no puede ser de otra manera que con apertura, porque cierre ya tuvimos, pero ustedes piensen también, el valor que le dan a una cosa, que fue una construcción social para excluir y combatir a determinadas razas, y etcétera, etcétera. ¿No? ¿Y que cuánto tiempo tiene? 90 años, 90 y poco de años, la prohibición, en sí hay inició. Si uno calcula la relación de 5.000, 7.000 años, 10.000 en algunos casos de relación del ser humano con la marihuana, se van a dar cuenta que la prohibición es el 0,00 no sé cuánto de toda esa línea histórica. Y no se ha muerto nadie en marihuana. Muchas gracias. Eso es importantísimo. De repente ahora, si quieren hacer preguntas sobre lo expuesto hasta el momento, si no, cambiaremos un poco el enfoque y iríamos hacia la situación de lo medicinal, que para eso también tenemos un panel espléndido. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, sería el momento. Sí, adelante. Una pregunta, comentario, que vendría a ser el hecho de que llegar a cultivarse en plantas, uno puede registrarse para cultivar en plantas, pero una vez que se registró, ¿de dónde adquiere esas plantas? Ahí hay un grave problema y hay gente que puede tener un problema penal o darle esas plantas a esa persona que recién se registró. Desde el punto de vista del abogado, ¿qué opina de ese tema? Si es legal tener unas plantas, uno se registra para hacer plantas, pero si se las compro a mi vecino puede tener un problema penal. Desde el punto de vista, desde el punto de vista legal, vender platines no debiera ser penado, porque no tiene sustancia psicoactiva ninguna el platín, pero es perseguido. Sabemos qué ocurre, pero es perseguido. Lo mismo con las semillas. Hay en la reglamentación de la ley mecanismos para que existan productores de semillas nacionales. Creo que nadie terminó el trámite, capaz que hay uno, creo que no llegaron nunca a terminar. Por lo tanto, no hay una regulación que cubra una de las varias zonas grises que tenemos, como es la propia zona gris de todos aquellos que quisieran consumir sin plantar y sin estar en un club y no tienen dónde, porque las farmacias no dan abasto. Zona más gris que esa no la hay, que es la que también genera acción sobre las situaciones, ¿verdad?, que estamos comentando, donde se cometen las injusticias, porque en realidad no se está cometiendo ningún delito. No hay una transacción entre adultos por una sustancia que a esta altura ya está bastante más que normatizada, pero hay una visión diferente actualmente y operan con las herramientas que venimos relatando que se han generado con una visión persecutoria y punitivista. Y la respuesta a eso desde la sociedad civil es algo que este año no está en la proclama porque nos hemos cansado de ponerlo desde que se votó la ley, que es la implementación del Consejo Nacional Honorario, donde estarían no solo los licenciatarios, sino que las asociaciones de autocultivadores y las asociaciones de clubes. Ese Consejo Nacional Honorario no solo sería asesor, sino un organismo de contralor de las políticas llevadas a cabo por el INCA, pero hasta ahora no. Hubo cierta voluntad del gobierno pasado de implementarlo, el pasado no, el traspasado, casi se nombra. Estuvimos ahí
falló una persona. Algunos nos mandaron el correo específicamente. Pero, sí, a mí me llegó el correo. Pero como no lograron conformarlos todos, aquello se disolvió. Bueno, es parte de lo que es el reclamo histórico. Este año no lo pusimos en la proclamada porque estamos un poco aburridos. Tenemos urgencias un poco mayores desde el punto de vista de que la gente está cayendo presa y bueno, estamos enfocándonos por ahí porque si hacemos muchos focos, ningún foco se ve. Sí. Me parece que hay que, con estas situaciones, con los grises, ¿no? Por eso insistía hoy cuando comenzamos el trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en generar masa crítica, ¿no? en interpretar estos grises desde una perspectiva distinta, ¿no? Si uno se pone a interpretar los grises desde el modelo provisionista o siendo un actor que se formó en el paradigma provisionista, etc., estos grises siempre los van a interpretar tratando de poner preso gente, sacar la cannabis, castigar. Entonces, el problema es que se necesita tiempo, ¿no? Que muchas veces las personas no lo tienen, ¿no? Porque si a mí me mandas preso ahora, no me importa que no estés formado. Quiero que trabajes, te formes en el paradigma actual. Pero cuando hay un cambio de paradigma, siempre hay gente que quiere quedarse en el anterior, porque le es más cómodo, porque trabaja mejor, porque ideológicamente está convencido. Entonces, ahí hay un problema. Y estas situaciones de, bueno, lo que sería lo gris, bueno, el destino que se le van a dar, ¿no? Para poner el caso que tú pusiste, el destino que se le va a dar a esas plantas, o lo que tú estás adquiriendo, la semilla, el jardín, etc., es tu uso personal y doméstico afuera de la cárcel, digamos, para ponerlo muy gráfico, afuera del derecho penal. El derecho penal tiene que estar reservado para las cosas graves, para las cosas que requieren investigaciones complejas, para desarmar entramados de organizaciones delictivas. Entonces, en eso sí es lo que hay que trabajar. No te escucho, perdón. Claro, que siendo el Instituto de Regulación de Control Penal, formado por todo lo que lo forma el Ministerio del Medio, el Ministerio del Interior y demás, sería el tipo IRCA que tendría que estar en conforme de todas esas cosas. El IRCA es un organismo muy importante porque representa la parte administrativa de la política de regulación del mercado de cannabis. Administrativa. Pero la parte penal, digamos, sigue correspondiendo a los jueces, a los fiscales, que son los mismos que se formaron hace 20, 30. Pero como ustedes, desde el lugar de usuarios, nos encontramos con que hay cosas que no se actualizaron. No, está bien. Cosas que no se pueden atravesar. La política del IRCA la tiene que diseñar, implementar, profundizar el IRCA. Estoy refiriéndome a las cuestiones que quedan por fuera, es lo que la ley quiso hacer. Hay cuestiones administrativas y hay cuestiones penales. A lo penal vamos a lograr, porque lleva mucho recurso humano, mucho recurso económico, para en definitiva estar viendo dónde fueron 10 gramos de cannabis. Tenemos que mover toda la maquinaria del sistema judicial. Es una locura eso. Entonces me parece importante esto, que tratemos de pensar en que la política pública de regulación, etcétera, tiene que seguir profundizando, tiene que seguir eliminando las zonas grises, etcétera. Pero lo que tenemos que insistir es que la parte judicial tiene que formarse en un paradigma distinto, en el que no persiga usuarios, en el que entienda que el tráfico es el delito y no por estar por encima de una cantidad vos ya estás cometiendo un delito, ¿no? Esas cosas son las que me parecen relevantes. Gracias, Julio. Nada, quería aprovechar la ocasión. Ah, Julio, entendí yo. No, pero todavía no pasamos al medicinal. Ya vamos a ir. No, ya vamos a ir. No, pero es que para eso. Yo quiero aprovechar. Decirla, dale. Porque recién tú hablabas de que la persona que va a adquirir 6 plantines, porque me parece muy interesante lo que dice. La persona que va a adquirir 6 plantines es para su uso personal, pero no se toma en cuenta el trabajo del que tiene que hacerle esos 6 plantines. Esos 6 plantines no salen de una planta, salen un desarrollo de tener muchas plantas, de tener una variedad genética, de hacer un cuidado. Es un trabajo arduo
que para poder que alguien tenga 6 plantines, hay un cultivador, que capaz que la persona que tiene los 6 plantines no está corriendo riesgo, pero hay un cultivador que es experto, que está poniendo una infraestructura, que está haciendo una inversión para poder tener esos plantines, para poder venderlos, porque hay gente que los necesita, porque tienen que tener 6 plantas porque se registraron en el correo, y esa persona que está desarrollándose tendría que tener la oportunidad de desarrollar eso como un modelo de negocio, de poder vivir de eso. ¿De a qué te dedicas? Si me dedico a hacer plantines, tengo un montón de plantas, tengo plantas madre y las desarrollo, o semillas, pero no existe ese desarrollo. Y ese desarrollo creo que es una parte importante porque podría brindar trabajo a un montón de gente que tiene expertise, porque la gente que está con la marihuana es gente que le gusta la marihuana y que sabe de la marihuana. No te metes con esto porque te metiste un día y decís, ¿qué voy a hacer? Ah, capaz que me pongo a plantar marihuana. No, es gente que tiene pasión por esto. Entonces, digo, puede que el que adquiera los 6 plantines tenga un derecho, pero el que los hizo está en el orden. Un poco vamos a redondear este tema por razones de que intentamos enfocarnos. Si abriéramos todos los temas, serían todos los temas interesantísimos de debatir, pero quiero rescatar algo que dijo en su intervención central y reafirmó Martín ahora, que tiene que ver con el tema central de cuál es del punitivismo actual y lo que tiene que ver con la formación de los actores del sistema judicial. Jueces, fiscales, defensores de oficio, policial. Nosotros hemos tenido experiencia con el gremio de los defensores de oficio que terminaron de alguna manera solicitándonos el asesoramiento para poder interpretar y entender las distintas circunstancias que se encontraban en los distintos casos, porque no tenían formación ninguna y no sabían cómo interpretar los objetos con los que se enfrentaban, las cantidades, los procesos, los procedimientos, porque todos sabemos que una cosa es tener 2 kilos colgados si están recién cosechados. Eso se transforma en los 480 gramos probables de cogollo seco. Pero eso hay que saberlo, de que ese proceso es así. Si llegan a una casa y hay 2 kilos colgados y no le miden el índice de humedad, esa persona va presa en la situación actual, si se malinterpreta. Para poner un ejemplo de los más obvios, pero hay miles. Hemos tenido talleres con ellos, pero hemos tenido talleres desde la sociedad civil. Debería haber una política de Estado, ni que hablar desde la academia, como decía Martín, y desde el Estado y las distintas organizaciones del Estado para formar a los actores judiciales, todos ellos, de una manera correcta. Pero si estamos hablando que hay una voluntad punitivista y persecutoria en este momento en los actores del Estado, imagínense que esa situación está lejos de darse. Julio, ¿querés enganchar ahí para así redondeamos? Porque se están discutiendo temas que así como están bastante bien. El tema de la semilla, en realidad hay que pensar si es necesario regular la semilla. Responsables políticos, menos de 24 horas antes de cerrar el proyecto que se iba a entrar a diputados para votarse, consultaron al movimiento social qué nos parecía esa parte, si la regulaban o no. Y dijimos que no la regularan. Que no la regularan porque ya no se considera una droga. Entonces el pensamiento en contra de la semilla viene. Yo creo que la libertad la tiene que tener la semilla. Si querés industrialmente, capaz que te exige algún sistema. Pero la semilla, cuando llega a Uruguay, sea de un prensado o sea de un banco, automáticamente es lícita. No necesariamente legal, pero es lícita porque no está directamente prohibida y está definida como fuera de la capacidad psicoactiva, igual que el tallo y las hojas de la planta. Entonces hay cosas que ahí no entendemos yo muy bien por qué pedimos que se regule. Yo no quería dejar pasar, ya que está Daniel, brevemente, la propuesta de baja del registro. Es muy interesante. Es una propuesta que rompe, ¿no? Que afecta, por lo menos el pensar de la regulación de la marihuana. Existencialmente creo que es necesario, pero a mí lo que me preocupa es cuál es la garantía legal que tenemos si no está el registro, dado que aún con registro seguimos teniendo problemas. Y cuando nos defendemos del registro. Concepto que es cerrado, porque no registrarse no es un delito. La marihuana es prácticamente legal, pero hay que registrarse, porque si no uno está básicamente a la intemperie. Va por ahí el razonamiento.
La propuesta de Daniel es excelente, pero hay que trabajar y pensarla muy bien, ¿verdad? Porque, ¿qué hacemos con el aspecto y la visión policial represiva? ¿Se entiende? Yo no sé si querés decir algo respecto al registro, brevemente que sea, antes de cerrar este panel. ¿Sí, vos? Arrimate un segundo, por favor, Daniel. Aprovecho para comentar algunas cosas. Esta semana tuvimos un evento de capacitación para personal de fiscalía, para jueces, y había algunos operadores también vinculados al tema, digamos, ¿no? Entonces, la intención nuestra es insistir en eso. Viste que yo tengo un doble rol, que es el de ser secretario nacional de drogas y al mismo tiempo ser presidente del IRCA. Me doy cuenta que en el IRCA el rol que uno desempeña es más bien administrativo, no es muy político. Jugás, ¿no? Con el discurso, con los énfasis, jugás, pero lo que estamos es gestionando, digamos, una cuestión administrativa. No hay intencionalidades punitivas en el IRCA, no correspondería además, pero no las hay. No quiere decir que todos pensamos igual. Hay un montón de temas que en la Junta Directiva del IRCA, que no la integra el Ministerio del Interior, alguien decía recién que también en la Junta Directiva del IRCA no está el Ministerio del Interior. No quiere decir que todos pensamos igual, tenemos puntos de vista diferentes con respecto a un montón de cosas, porque básicamente somos representantes políticos los que estamos ahí, y bueno, los políticos de este país todos pensamos, yo debo ser el único político en Uruguay que se asume conservador. Y hay otros que son más liberales, y otros que presumen de ser más progres y esas cosas, ¿no? Entonces, a la hora de discutir no nos ponemos tan de acuerdo. Pero insisto, no hay una lógica punitiva. Lo que tratamos es de gestionar esto de la mejor manera posible. Cuando se aprueba la ley en el año 2013, 19.172, no se estaba solamente aprobando la regulación del cannabis, con la que yo estoy de acuerdo a pesar de que no voté la ley, porque estaba aprobando otra cosa, que es un modelo de regulación del cannabis. Y ese modelo está en cuestión, está siendo cuestionado. Por eso cuando todo el mundo palmeó y abrazó y se daban el lugar, yo digo, no se dan cuenta, en realidad nos estamos metiendo en un brete aprobando esta ley, que podríamos haber aprobado otras leyes. Teníamos otros proyectos arriba de la mesa, lo que pasa es que había un operativo de marketing montado en torno a esta ley, pero podíamos haber discutido de otra manera. Y el brete es que hoy tenemos compromisos contractuales con empresas privadas que si nosotros movemos determinadas piezas nos estamos expuestos a juicios. Esa es la verdad, en las que nos metió este modelo, que hoy está en crisis, insisto, y que tenemos que ver cómo Este es el año del décimo año de la regulación, y yo creo que está bueno que nosotros nos planteemos estas cosas. Yo pienso invitar a los secretarios generales de drogas anteriores, porque además soy amigo de ellos, para ver si juntos nos planteamos, porque a mí no me interesa sacar, viste que yo soy de un partido minúsculo, entonces tampoco voy a estar... No me interesa sacar un rédito político en estas cosas, me interesa que podamos tener una norma que regule lindo, que lo regule bien, que lo haga funcional, lo más funcional posible. Ustedes, no sé si todos saben cómo yo encaro este tema, pero como yo lo pienso. Las personas no, todos dicen que no, bueno, entonces les cuento. Hace 6.000 años que convivimos con las drogas. Y están prohibidas, pero no siempre estuvieron prohibidas, están prohibidas desde hace un siglo más o menos. Y a todos nosotros nos parece natural que estén prohibidas, a la mayoría de la gente, porque todos nacimos en este siglo, en el último siglo. Entonces,
esa cosa, ese experimento que la humanidad se propuso hace un siglo, es lo que nos lleva a la situación actual. Inauguramos en el último siglo una nueva forma de relacionarnos con las sustancias. Me acuerdo cuando discutíamos el tema de la regulación en el Parlamento, algunos decían, no podemos regular, decían algunos, porque no pueden hacer ese experimento con nuestros muchachos. El experimento es el que estamos viviendo, la prohibición. Y estamos en condiciones de evaluar los resultados de la prohibición. ¿Y cuáles son los resultados de la prohibición? Que nunca tuvimos tantos problemas. Si vos pensás a lo largo de la historia, Goethe, Wagner, Goya, Bismarck, Freud, Mary Shelley, Lord Byron, Baudelaire, la gente usaba drogas. Marco Aurelio, emperador romano, uno de los más longevos, el que aparece al principio de la película Gladiador, el emperador bueno, usaba láudano, opio. Mucha gente usó drogas a lo largo de la historia y no tenía los problemas que tienen hoy. ¿Qué quiere decir? Que no había uso problemático, probablemente hubiera algunos, pero nunca tuvimos la catarata de problemas que tuvimos como cuando se nos ocurrió prohibir. Ergo, el prohibicionismo generó problemas. ¿Y qué es lo que hizo la humanidad desde entonces como estrategia? Dos cosas, básicamente. Tratar de controlar la oferta y tratar de reducir la demanda. Eso es lo que en general se dividen así, el control de la oferta y reducción de la demanda. Bueno, el control de la oferta es la concesión de un fracaso, la confesión de un fracaso, porque nosotros no controlamos la oferta. Cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en Uruguay, en Afganistán, en Cuba, en Estados Unidos o en Noruega, cuando quiere consumir, consume. Entonces es mentira que nosotros controlamos la oferta la controlan los narcos. Y reducir la demanda no es la confesión de un fracaso, es el pronóstico de un fracaso, porque en realidad la demanda no va a reducirse, va a aumentar. Y de hecho la única sustancia que disminuye la demanda no está prohibida, que es el tabaco. Entonces, control de la oferta, reducción de la demanda son estrategias equivocadas. Yo vi un programa que pasa en un canal que se llama National Geographic, que se llama Alerta Aeropuerto, que agarran a la gente en el aeropuerto y siempre son unos pobres infelices a los que agarran, mientras que los narcos no los van a agarrar nunca, ¿no? Y cuando los agarran además se van caminando. En este gobierno y en los anteriores, ¿no? Ya sabemos eso, ¿no? Entonces, todos esos, las incautaciones que nosotros mostramos orgullosos para decir, ay, ¿cómo incautamos drogas este año? En realidad son costos de distribución que los narcos ponen y que se lo cargan al precio final del consumidor y no resolvemos nada con eso. No hay ningún dato de tener muchas incautaciones. El ministro Larrañaga, que en paz descanse, me llamaba cada 2 por 3 enojado conmigo. Me decía, Daniel, el cannabis uruguayo se está vendiendo en Brasil 5 veces lo que vale acá, porque ¿Y por qué se vende 5 veces lo que vale acá? ¿Porque los brasileños tienen mucha plata? No. ¿Porque los brasileños tienen paladar exquisito, negro, y saben paladear mejor que...? No. ¿Y por qué? Porque está prohibido. Y como está prohibido, mejora el precio para los narcos. La mejor manera de darle el negocio a los narcos es prohibir. Y pasaron, y lo que hicimos con la prohibición fue regalarles a los narcotraficantes, o sea, organizaciones criminales, el negocio más lucrativo en la historia de la humanidad, que como ellos tienen muchos recursos y no tienen ningún escrúpulo, se encargan de promoverlo. Que capaz que si no se lo hubiéramos dado a ellos, nosotros nos encargaríamos de que no se promoviera y que tuviera otro enfoque, porque quiero decir también, al enfoque prohibicionista le sucedió un enfoque de salud, que es mejor, pero que es insuficiente. Ustedes sabrán, porque ustedes se enojan, como le dije, con todo derecho, ¿no? Se enojan, pero hay otra gente, otras organizaciones de la sociedad civil, que se enojan por lo contrario que ustedes, y que todas las semanas se me paran en la puerta del Palacio Legislativo y piden mi cabeza, por lo contrario que ustedes. Y porque cada uno juega acá. Y en esos equilibrios que uno se tiene que mover, con lo que yo entiendo que es mi concepción doctrinaria, que es que yo creo que no haya. Estoy convencido que no haya prohibicionismo. El día que yo cuestioné las políticas de tabaco en Uruguay, yo soy el único político uruguayo que cuestiona las políticas de tabaco en Uruguay.
Porque me parece que nosotros no tenemos derecho a tutelarle los consumos a las personas tienen que decidir libremente, si están informadas tienen que decidir libremente. Salieron los otros trogloditas muy progres a decirme que yo soy un poco menos que el energúmeno, ¿no? Entonces, todos juegan acá. Yo lo que te puedo decir, me podés creer o no, es que yo no tengo un afán previsionista ni nada. Gestionaré mal algunas cosas, podré ser torpe en otras, pero la lógica es cómo podemos administrar mejor este asunto. Y no es porque vos no tenés una hoja en blanco delante tuyo. Tenés una hoja que ya viene escrita, que ya hay compromisos, ya hay cosas que heredamos. No porque fueran malintencionados lo de antes, porque adherimos a un modelo que está complicado. Eso es lo que yo creo. Y que estamos en tiempo de revisarlo, y yo creo que los 10 años es un buen tiempo para pensar. Pues eso es lo que creo. Sí, me llegó por la cucaracha, tenemos en este momento un registro en el INASE de semillas ecoactivas y 6 extranjeras. INASE 7 más las 4 del INCA. Digo para aclarar, quedó la duda. Bueno, muchísimas gracias a los compañeros. Impresionante, Daniel, gracias por tus palabras y por intercambiar. Ojalá logremos un ámbito formal e institucional de diálogo sociedad civil-Estado como una vez hubo y nuevamente trabajar de esa manera, porque todos estamos de acuerdo, la gran mayoría, que este marco legal hay que cambiarlo, ¿verdad? Entonces estaría bueno sentarse en las instituciones a conversar y bueno, que resuelva el Parlamento la propuesta, como es debido, ¿no? ¿Querés decir algo? Vamos a la parte medicinal, vamos por cerrado este panel. Bueno, los tiempos son así, es un diálogo natural e increíble que está ocurriendo. Buenas noches. Después de esto tan importante para ustedes, pasamos a otra parte importante también, que es el acceso al canal medicinal. Digo importante porque, como decía Martín, estaba diciendo todo de la parte... ¿Así? No, pero... Sí, ¿me escuchan? Si no me paro. Sí. Pasamos a lo que tiene que ver con el acceso medicinal. Y que es algo importante para todos, para ustedes también, aún para los recreativos. Nosotros desde la medicina queremos encarar esto del cannabis medicinal desde la bioética. ¿Pero esto por qué? Porque cuando la bioética es una ciencia que cuando ingresa a los ámbitos de salud, las acciones de salud son de calidad. Y en realidad, pensando en lo que es el derecho de las personas, está el derecho a la salud y está el derecho a la beneficencia. ¿Esto qué quiere decir? Que a mí me importa cuando indico algo que sea suficientemente eficaz y de riesgo aceptable. ¿Por qué comento esto? Porque el cannabis, sobre todo, que es tan controvertido, que hay distintas miradas, como hay en todo, que hay todavía tabúes y que además... esto radio de haber escuchado, y yo algunos se los comenté hoy. La semana pasada la Academia Nacional de Medicina tuvo una revisión de lo que es los estudios que hay a nivel mundial y que decidió en sus conclusiones que no había evidencia suficiente para tratar determinadas patologías. Eligieron 4 y lo cual decidieron que no hay. Una actividad que además en nuestro país, donde hay una sociedad, vieron que todos reclamamos cosas, bueno, yo reclamo también que hay una sociedad de endocannabinología, de médicos que nos dedicamos al cannabis medicinal y que no fue invitada para esto. Quizás ahí hubiéramos podido plantear las discrepancias, pero lo que les quiero explicar es que cuando nos planteamos el uso del cannabis tomamos estas cuestiones. ¿El cannabis es suficientemente eficaz para algunas cosas? Sí. ¿Es de riesgo aceptable? También. Y eso implica lo que es el principio de beneficencia, que quiere decir que yo cuando indico algo, cualquier medicamento, tiene que tener más beneficios que riesgos. ¿Va a tener riesgos, efectos adversos? Sí los tiene. No es el de la adicción, que es lo que a todo el mundo le preocupa en lo que tiene que ver con el cannabis medicinal. Pero además, si yo tuviera THC en cantidades altas y tuviera que usarlo, lo voy a usar igual porque hay medicamentos que han adicción y los médicos lo indicamos. Esto es como introducción. ¿Qué nos importa en el acceso? Y en el acceso para nosotros hay 4 puntos, que es lo que me pidieron que hablara. Primero, que haya acceso a la información, que cuando la gente consulte a su médico esté informado, lo pueda asesorar
si piensa que está de acuerdo, lo pueda prescribir y que haya un seguimiento, ¿está bien? No puede existir que haya médicos que digan, no sé, no me importa, esto no tiene que ver, porque sí está, no está todavía en la currícula, que es lo que nosotros peleamos los médicos. Esto quiere decir que los médicos aprendan los nuevos, no hay una obligación de darlo en otros lados. Tengo que decir que este año, el año pasado, la Junta Nacional de Drogas impulsó un curso que llegó a todos los médicos, que fue fantástico, así que aprovecho a agradecerte en público, Daniel, ya lo había hecho en privado, que se hizo vía presencial y vía por Zoom. Entonces eso llegó como a 350 médicos, con lo cual fue realmente bueno. Pero esto todavía no está instrumentado, salvo en farmacología. Nosotros también le pedimos a la Facultad de Medicina que lo integre, un poco lo que hizo Martín con todo lo que tiene que ver con lo penal y el cannabis. Nosotros queremos que haya médicos que sí les interese, ya sea parte de la currícula, lo que sea un curso optativo, que fue lo que hicieron ellos, y ahí vamos a insistir por ese lado. Lo otro, que sea un producto de calidad, pero desde la plantación hasta el final, que tenga un control de gestión de calidad. Ustedes me han oído decir muchas veces, los que me conocen, que yo quiero un producto que sepa lo que tenga, que sepa los componentes, que sepa la cantidad y que sepa que no tenga contaminantes. Bueno, la idea nuestra es que el acceso, toda la población, no tiene que haber un cannabis diferente para el que tiene dinero que para el que no tiene. Tiene que ser un cannabis de calidad, que el acceso no tenga que ver con lo que es lo económico. En este momento los productos fármacos para mucha gente son inalcanzables. Con la ley que se votó en diciembre del 2019, que fue votada por unanimidad, como dijeron varios de ustedes, había varias formas, dentro de ellas son las de las asociaciones que nosotros apoyamos y defendemos. Ahora, las asociaciones no se tocaron. ¿Qué se planteó ahí? Aceptar las fórmulas magistrales. ¿Está bueno esto? Sí, claro que está bueno, porque es parte de otra parte del acceso, que era que distintas preparaciones y distintos componentes. Nosotros queremos tener el THC, los médicos, para poder usarlo. Ahora, ¿qué pasó? Las fórmulas magistrales en este momento no van a ser accesibles económicamente. ¿Por qué? Porque en realidad van a ser, según lo que nos plantearon los químicos, van a terminar siendo más caras que los productos fármacos. Entonces, tampoco nos sirven, en realidad. Entonces, ahí estamos apelando. Yo les preguntaba a la gente de Rucana, Diego, a ella, a ver si habían hablado con la CABA, que es el que en el Ministerio de Salud Pública representa en la cuestión de cannabis medicinal. Me contaron que sí, la gente de MECAN también. Ahora, no se ha avanzado en eso. En realidad yo sé que la ley contemplaba otras cosas, pero bueno, al menos esto, que sí que hay médicos, porque ahí está toda la otra historia de cannabis medicinal, que si es un cultivador, que si no hay un médico atrás, las asociaciones, si no hay un químico. Bueno, todo esto a los médicos nos preocupa un poco. Donde hay un médico, hay un químico, hay una organización. Bueno, eso está bueno. Y lo económico, nosotros insistimos que hay un decreto que es del 2015 que habla del derecho al cannabis medicinal. Hay una ley de diciembre del 2019 que habla del acceso. Ahí justamente había otra ley de investigación. Bueno, entonces tiene que haber un acceso, y lo que nosotros solicitamos es que el cannabis medicinal se integre al formulario terapéutico medicinal. ¿Esto qué quiere decir? Que lo tiene que dar, se tiene que dar o se lo tiene que subvencionar de alguna manera, y que se integren todas estas formas que den más opciones a la gente. ¿Está bien? Porque, ¿qué pasa? Cuando yo les planteo a un paciente que tiene que ir a una asociación, a algunos les preocupa, porque no es un producto, lo que le explicamos es un producto controlado, no regulado. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos lo que tiene, lo controlan, tienen químicos, no está regulado por la entidad que regula. Y esto también les preocupa a los médicos. No es que, porque digo, a los médicos que trabajan, ustedes piensen que les preocupa a los médicos que trabajan con el cannabis medicinal. Imagínense los que no trabajan. Cuando yo recibo un paciente en la policlínica de cannabis, interacciono con otro médico que puede estar de acuerdo o no. De a poco hemos ido bajando las dudas, pero piensen esto. A los médicos se les enseñó que el cannabis es una sustancia de abuso.
para nosotros, que somos como raros y diferentes y demás, decir que tiene uso medicinal nos cuesta muchísimo. Si además en medio de eso alguien hace una complicación porque usó un producto que no sabemos lo que tiene, que no sabemos dónde viene, que hay esos frascos que le dan a la gente y no tienen ni etiqueta, porque ni etiqueta tiene, no sabemos, y entonces te dicen, no, pero bueno, es mucho más complejo y es muy difícil convencer a la colectividad médica que estas cosas funcionan. Entonces, resumiendo, antes que me digan que me pase el tiempo, bueno, bien. Lo que queremos es que haya acceso, que apoyamos las formas que se den con todas estas maneras que también apoyamos en la ley de diciembre del 2019 y que esperamos que desde este radio, que sin duda yo agradezco que haya venido a esto y que me asombró Daniel, así que bárbaro, que se pueda apoyar el ingreso al FPM. De alguna manera esto va a hacer que se necesite más y que todos puedan trabajar y que tengamos producto para la gente que sí lo precisa, ¿está bien? Y que podamos hacer investigación, así podemos explicarle a los señores de la Academia Nacional de Medicina que no hay investigación porque no hay dinero atrás que apoye. Entonces, una cosa son los medicamentos que tiene la industria farma y otra cosa somos nosotros que queremos hacer investigación en Uruguay, que somos el país que tenemos todo para hacerlo y que no lo podemos hacer. Así que muchas gracias. Gracias, Julia. ¿Eres vos o quién eres? Alejandra Paulis de Rucam. Bueno, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, me presento, yo soy Alejandra Paulis, formo parte de RUCAM, la Red de Usuarios de Cannabis Medicinal. Nosotros nos conformamos como asociación civil amparándonos en la ley 19.847. También en la 19.172, como lo reflejan nuestros estatutos. Nosotros ya veníamos desde hace mucho tiempo, los que conformamos la asociación, hay muchos cultivadores que ya venían con el tema del cannabis. Esto hay que pensar que, siguiendo lo que decía Julia, esto también en nuestro país pasó un poco a la inversa. O sea, a raíz de los clubes, a raíz de los cultivadores, a raíz de personas que tenían una expertise en saber hacer extractos, la gente empezó a probar el cannabis por la información, por acceder a la información y por el boca a boca. Hubo una persona que le dijo a otra, ¿sabes que estoy tomando esto y me está haciendo bien, tengo menos dolor, puedo dormir mejor? Y la gente empezó a acceder. Esa demanda de la gente hizo que también mucha gente sin mucho conocimiento se pusiera a elaborar o con los excedentes o con lo que tuviera. Eso es una realidad que pasó y que fue lo que llevó, lo que desencadenó el tratar de hacer una ley que normalice esta situación y que permita un acceso más seguro para las personas. Es así que nosotros, este grupo de personas que conformamos RUCAM, nos constituimos como asociación civil, como asociación de pacientes, como vía de acceso prevista en la ley. En los cambios que ha habido desde ese momento hasta ahora, lo único que vimos es que, bueno, un día mirando la ley vimos que no estábamos más, nos asustamos muchísimo, pero bueno, es que se nos consagró en la ley, Julio, no me quiero inventar otra ley como el otro día, en la 14.294 estamos consagrados ahora en el artículo 3, en el inciso H, y bueno, esto digamos que de alguna manera, por lo que tenemos entendido, la parte punitiva, quedaríamos como por fuera de la parte punitiva porque estamos dentro de la ley como una vía de acceso al cannabis medicinal, en la cual se nos exige que tenemos que tener 100 socios y por un plazo de 3 años a ser revisable por el MSP, siempre y cuando no haya, o sea, se nos podía extender el plazo cuando no haya en el mercado acceso a preparados por THC y bueno, y que sean accesibles para las personas. Nosotros estamos funcionando como asociación civil habilitada por el MEC sin una reglamentación clara. Hemos tenido varias reuniones con la CABA, también estuvimos con Tastas en el IRCA. Este lunes nos volvemos a reunir con la CABA y bueno, las reuniones son amenas, son lindas, son bien, pero no hay una solución real. O sea, si bien contamos con una doctora que trabaja con nosotros, esto fue después.
esto es de ahora, porque también hay que entender que la gente hay gente que ya consumía aceites de cannabis, de diferentes tipos, como dice Julia, con etiqueta, sin etiqueta, me lo hago yo, me lo hace mi primo, y bueno, esa gente quiere, o sea, sigue con esos tratamientos. El médico se incorporó para poder mejorar estos tratamientos, para poder hacerlos más seguros. Es una cuestión recíproca, porque los médicos también han ido formándose y aprendiendo en base a lo que las personas, o sea, a la evidencia empírica de todo lo que ha ido pasando. Y se ha ido formando ahí un capital de conocimiento que es muy importante y que no queremos que desaparezca. Nuestra prioridad son los usuarios, o sea, es el usuario, es el usuario común, el que no tiene dinero, el que sabe que con el cannabis que capaz que el hijo compra en un club, o el cannabis que se puede comprar en la farmacia, y bueno, quieren usarlo de una forma terapéutica para ganar en dignidad, en calidad de vida. Creemos que eso es muy importante. Otro punto en el que creemos que es importante y en el que no logramos que las personas puedan tener un acceso, y tenemos mucha gente que lo necesita y que lo quiere y que es un derecho, es el acceso a tener CBD para poder vaporizar, eso es algo que está faltando de una manera increíble. La gente puede tener acceso a THC, puede ir a la farmacia y puede comprar, porque yo sé que está Daniel acá, al que respeto muchísimo, y hay una cosa que escuché en el Parlamento cuando no estaba en el gobierno, cuando era anterior, y para mí es un mantra. Pero realmente sería importantísimo que la gente pudiera tener acceso a CBD. No puede ser que se suba en la farmacia la cantidad de THC y se manden mensajes equivocados a las personas. Porque al subir la cantidad de THC las personas pueden acceder a eso, pero a la vez ponemos carteles de que cuidado con el cannabis. Entonces son mensajes que están rozando una línea que afecta a todos y también afecta al acceso medicinal, porque eso hace que se llene más de prejuicios la gente, que sea más difícil. Nosotros consideramos que las asociaciones de pacientes, más allá del acceso, que es lo que hacemos en nuestro caso, y sabemos que ellos no están en el 19847, pero para RUCAM, MECAM es un referente, porque fue la primera asociación que empezó con todo esto, y son un referente claro para nosotros, siempre han sido. Nosotros brindamos información de calidad, porque estamos formados, porque tenemos la idoneidad, porque sabemos de lo que estamos hablando, y brindamos a la gente información. La gente está desinformada. Brindamos, como hoy le explicaba Diego a Julia, somos nexo muchas veces en que la gente vuelva a hacer la consulta con el médico. Cuando las personas se acercan a una asociación de pacientes, las personas son libres, y muchas personas están descreídas de cómo ha venido desarrollándose la medicina. Hay personas que están tomando pastillas para la depresión hace 20 años y siguen con la depresión y siguen tomando cada vez más pastillas. Y personas que te lo explican y que están verdaderamente mal. Y ven cuando hacen un cambio a tomar unas gotas de CBD o a tomar unas gotas de CBD y THC, ven un cambio notorio de su calidad de vida. Y esto es un boca a boca que la gente cada vez lo va sabiendo más. Yo creo que la misión de las asociaciones ha sido eso, ha sido una contención para las personas, brindar información, brindar un acceso seguro, y que lo que queremos es que, más que decir queremos que nos reglamenten, no, queremos poder sentarnos a dialogar con los distintos ámbitos que tengamos que dialogar para que la reglamentación sea en favor de los usuarios y las usuarias, porque si no, no va a ser una reglamentación tampoco que sea acorde a lo que es la realidad, a lo que es la verdad. Vemos que en otros países, por ejemplo en Argentina, se vale la academia, se valen los gobiernos, de asociaciones civiles de las que pueden trabajar en conjunto. Nosotros no hemos podido ni siquiera lograr tener una genética que hemos tratado de mantener a pulmón durante años, que es una genética maravillosa y terapéuticamente excelente. Nos hemos acercado a Intendencia, a un montón de lugares para poder mantenerla, para poder hacer semillas, y no encontramos el respaldo de nadie como para poder hacerlo, para poder efectivizarlo. No tenemos fondos, no tenemos capital, o sea, que por eso no lo podemos hacer de otra manera. Y bueno, y en eso estamos, o sea, creemos en la reglamentación, sí, pero en poder sentarnos a dialogar y que sea una reglamentación acorde y una reglamentación bien para las personas que hacen uso de
del cannabis como medicina, como forma terapéutica. Está bien así. Bueno. Sí. Sí. No, que quería decir, dije que Alejandra lo mencionó y es cierto, los médicos aprendimos muy corto, aprendimos mucho de los cultivadores. Cuando empezamos a trabajar había gente con mucha expertise que nos enseñó mucho. Eso por un lado. Por otro lado, la necesidad de CBD, Alejandra, sí es importante, y esto le cuento a Radio, que empezamos a tratar pacientes adictos a cannabis, que los hay, que en realidad es bárbaro la persona de CBD. El problema es que quieren fumarlo, y no tengo gente que pueda, no hay lugares donde lo pueda guardar. Y para alguna gente que quiere vaporizar CBD, para todas las enfermedades psiquiátricas también estaría bueno. Así que tendríamos que rever, porque la prohibición de los vaporizadores al parecer todavía no está, pero no hay CBD que se pueda vaporizar. Así que lo dejamos planteado. Quiero comentar algo acerca del CBD. Bueno, yo trabajo en cultivos de CBD Maldonado. La realidad es que sí hay CBD, hay contenedores de CBD que se comen las ratas porque no se puede comercializar dentro de Uruguay. Entonces el producto está y es de calidad. Una calidad increíble porque incluso se han hecho cultivos de indoor y lo han hecho cerrado. Pero no hay un mercado interno que regularice que la gente que lo precisa pueda acceder, porque no te lo dejan mover. Entonces tenemos un producto de calidad en nuestro país que no se puede utilizar, se lo están comiendo las ratas porque lo he visto. Lo terminan quemando porque no hay un mercado. Entonces, tenemos una meta excelente y alguien que incorpora la sociedad civil hablando de algo que utilizamos cuando el producto está internacional. Y tenemos gente parada que sabe y tiene conocimiento del producto, que no puede trabajar en él porque hay contenedores pudiéndose en varias partes del país. Y es algo que se sabe, porque no es algo que desconocemos. Entonces, me parece que dentro de esto de intentar legislar, también hay que aparar esa idea de que el producto está, no se puede mover. Gracias. Sí. Nuevas necesidades, nuevos mercados, de nueva forma de producción y el acceso. En fin, es bien sintético más allá de cada rubro, de cada aspecto de esto. ¿Vos, Miguel? Sí, un detalle igual, no sé en qué se escudan para prohibir lo del CBD. No tiene mucha lógica. No tiene, hasta lo que yo conozco, se me puede escapar alguna norma, no tiene respaldo legal. Es meramente administrativo, seguramente. Porque lo deben haber Plantado como cáñamo industrial. No es fumable porque plantado como cáñamo industrial eso no tiene. Pero bueno, eso es meramente administrativo, ¿no? Gracias, Alejandra. Miguel. Bueno, buenas noches. Primero agradecer a la organización, que creo que ha metido mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y bueno, gracias a ellos en primer lugar, a ustedes que están participando. Escuché tantas cosas, me quedaron tantas puntas para deshilachar que no sé por dónde empezar. Pero en principio lo que a mí me trae, lo que a mí es un caso un poquito distinto a lo que he escuchado, porque yo como usuario, como paciente, como impaciente hoy, ¿no? Usuario paciente oncológico, me vinculé con el cannabis en mi adolescencia, como casi todos, pero como adulto hace unos 15 años aproximadamente. Y bueno, y veo que sigue pasando el tiempo y que poco se hace por el que necesita, ¿no? por el que está sufriendo ahora tirado en una cama y con el cannabis estaría ayudándose muchísimo y bueno, y no está pudiendo llegar. Obviamente que el CBD es una herramienta fabulosa, obviamente que el THC es una herramienta maravillosa, obviamente que los dos compuestos más otros compuestos que tienen las plantas, se logran cosas impresionantes. Hoy ya no pueden decir tanto que no hay evidencia, porque ya se ha visto la evidencia que hay a nivel mundial. Creo que se habla de la planta de marihuana como una plantita y no es una plantita, es un plantón, porque realmente tiene muchísimas posibilidades, muchísimos componentes que pueden ayudar a muchas cosas, pero para eso se necesita un médico, porque realmente hay personas, o sea, a nosotros nos ha llegado a la asociación personas que, no, fulanita me dijo que tomara estas gotas y que dejara todos los medicamentos porque con esto soluciona. Y
y hay gente que hace eso con la mayor de las buenas voluntades, con todo. Entonces me parece que es indispensable que haya un médico detrás del usuario por las características del cannabis, ¿no? De que no es una plantita, de que tiene el potencial que tiene y el seguimiento y todo lo demás. Yo he visto que a nivel jurídico no se ha avanzado. Estuvimos hace poquito en un evento en Brasil en el cual se organizó en la Asociación de Abogados de Brasil, ¿no? O sea, ¿cómo empezaron? Ellos están recién retomando o recién iniciando retomando, digo porque el cannabis se utiliza desde toda la vida en todos los países. Pero empezaron por el área jurídica, ¿no? Comenzaron a ver y a ver cuáles son las dificultades para sortearlas. Acá con mucho interés, con mucha voluntad, se juntaron organizaciones, juntaron personas para promover el uso de cannabis medicinal. Y realmente no se hizo de la manera adecuada. Bueno, no importa, lo que importa es que le llegue al usuario, cosa que no pasa. Porque le llega solo al usuario que puede, de alta gama, digamos, porque que puede ir a pagar 5.000 pesos, un frasquito que le va a durar un mes, en el mejor de los casos, no es para todas las personas, cuando son todas las que padecen las enfermedades y mayormente los que viven en zonas vulnerables, o sea que también tienen todas esas problemáticas. Y bueno, y por intermedio de las asociaciones buscamos eso, buscamos el que tengan acceso a una consulta médica y a obtener el medicamento que el médico le indique. Entonces creo que bueno, hay mucho por hacer, se está perdiendo un tiempo realmente divino y bueno, no sé, siento mucha desazón por ver que no se avanza, se debate, se habla, se comenta, se bla bla y se están tirando, como decía esta chica, se están quemando, tirando, se están poniendo las ratas toneladas de CBD, cuando realmente el CBD está habilitado a nivel mundial. O sea, lo habilitaron en las Olimpiadas de China para que se recuperen los deportistas y digo, justamente los chinos, ¿no? Que tienen su pragmatismo, que tienen... Entonces no entiendo bien cómo es todo esto. Hace poco leí por ahí, ¿qué te asusta? La inteligencia artificial o la desinteligencia de la gente, ¿no? Porque realmente no sé dónde está la inteligencia, no sé dónde están las capacidades, porque ¿por qué no se ponen en práctica todo lo que tenemos? Tenemos todo, tenemos la evidencia, tenemos las personas que saben de cannabis, tenemos las personas que saben, y hablo de cannabis como ha sido otro montón de cosas, ¿no? Que hay, porque no es solo el cannabis, en la salud hay infinidad de cosas que no se utilizan, que realmente nos hacen bien, que nos ayudan y es un desperdicio de tiempo, pero como el que le duele es a otro, cuando vemos que le pasa algo a un político, a una persona que tiene un cargo y que tiene problema y que ve que su familia se soluciona, bueno, empieza a ver las cosas de otra manera. Pero bueno, sigo sin entender mucho todavía en qué estado está todo. Es una lástima que teniendo esta hermosa herramienta terapéutica no se utilice y bueno, esperemos que con el devenir del tiempo y con este tipo de actividades, este tipo de cosas, se siga desenredando esta maraña, esta madeja y que en definitiva dejar de preocuparse para ocuparse y que pueda llegar a quien necesita realmente. Muchas gracias. Gracias Miguel. Quiero aclarar que los datos de semillas me los mandó Laura Blanco, otra activista histórica, por los movimientos. Porque bueno, me llamó un poco la atención, yo no sabía que era, pero vale la aclaración. Preguntas, la idea es intercambiar un poco, ya estamos un poco excedido el tiempo, empezamos un poco tarde, pero bueno, la idea es que si tienen preguntas para los panelistas, las realicemos ahora y intercambiemos un poco. Si es que las hay. Si no las hay, cerraríamos porque ya nos presionan desde el estrado. Les agradecemos a todos por venir, cada uno de los panelistas, y nos seguiremos encontrando en distintas actividades a lo largo del año y rumbo a los 10 años, donde esperemos que sea un mojón
donde compartimos ahí sí también la visión con Daniel Radillo de que hay que impulsar cambios y transformaciones para que esto progrese y no involucione. Ojalá tengamos la fuerza política entre todos para lograrlo. Gracias. Bueno, de esta manera damos fin a la transmisión con algún detalle técnico que, bueno, se pudo solucionar en la marcha, pero 2 horas y media de transmisión continuas. Muchas gracias a todos. Esto es ACA, Uruguay, luchando por la liberación del cannabis en sus diferentes usos, medicinal y recreativo. Gracias.